ahí veo que va despertando la cosa en la mañana. Bueno, que el Señor les bendiga a cada uno en esta mañana y damos especialmente la bienvenida a Silvia, está acompañando con Mariela, el Señor te bendiga, y cada uno que en esta mañana puede llegar. También damos gracias al Señor por, como veníamos orando durante estos días, por Isabel, ya está aquí, el procedimiento fue rápido, y damos gracias al Señor que salió todo bien. Y antes también de orar y buscar al Señor esta mañana por la clase, quiero pedir oración por el papá de Susana, Carlos. Él se cayó ayer y bueno, gracias al Señor, Susana nos compartió que está bien, no tuvo nada, pero tuvo que ir al hospital. Así que bueno, un hombre mayor también, más que nada orar por la salvación de Carlos, ¿sí? Un anuncio que quiero dar, especialmente para que tengamos en mente, lo vamos a anunciar durante el tiempo del culto, es que vayamos anticipando la reunión de Pascua, la reunión del domingo 5 de abril. El domingo 5 de abril, Dios mediante, vamos a celebrar Pascuas. Y hay un anuncio especial que vamos a anunciar en un momento y durante el culto. Ese día no va a haber C3, o sea, no vamos a tener este tiempo. El domingo de resurrección no vamos a tener la escuela dominical, vamos a tener solamente el culto, ¿sí? Y a la noche vamos a volver allí a las 6 de la tarde, si puedo ver bien, creo que es a las 6, ¿no? Sí. El tiempo de alabanza va a ser específicamente el domingo tiempo de cánticos. Vamos a cantar como iglesia, dedicar un tiempo para cantar, y lo que vamos a estar haciendo es le vamos a pasar, faltando más o menos unos días, una lista de canciones en las cuales ustedes van a poder elegir de esa lista las canciones que quisieran cantar ese día y como iglesia cantarlas, ¿sí? Después del tiempo de alabanza vamos a tener un tiempo donde vamos a compartir empanadas. Entonces vamos a pedirle la colaboración a cada uno, los que puedan, traer empanadas, ¿sí? Entonces después compartir un tiempo juntos y ya después despedirnos y arrancar la semana, ¿sí? Entonces eso va a ser el domingo 5. Anticipemos con tiempo esta actividad, porque hay varios que van a ir al campamento, ¿sí? Entonces no vamos a tener mucho tiempo de hacer muchos preparativos, pero con tiempo, ordenándonos, esto puede salir bien para la gloria del Señor y bueno, tener un buen tiempo. La idea es poder celebrar, ¿no? Para mí, el día de la resurrección del Señor es un día de fiesta para los creyentes. Tenemos que celebrar. No sé, es importante eso. Mucha gente, tristemente, los funerales no celebra porque no hay esperanza. Nosotros los hijos de Dios, un funeral celebramos porque hay esperanza, ¿no? Y especialmente por medio de la resurrección de Cristo es que nosotros podemos tener esperanza y celebrar. Y no es una resurrección cualquiera, es la primera, dice la Biblia. La primera de muchas que van a venir, 1 Corintios 15. Entonces, ¿cómo no vamos a celebrar ese día, no? Así que prepárense, preparémonos, ¿no? Falta... Hoy exactamente un poquito menos de un mes está faltando, pero la idea es que ese domingo podamos venir con buen ánimo, ¿no? Mucha gente piensa en esto, ¿no? Mucha gente aquí en Uruguay ni piensa en Semana Santa. ¿Cómo se llama esa semana? Semana de turismo. Semana, o sea, fíjense, ¿no? Los enfoques que la gente toma en Uruguay para esta semana. Nosotros tomemos el enfoque bíblico como creyentes de lo que es esta semana. Es la semana previa a los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario. Es la semana previa, ¿no?, a lo que el gran acontecimiento en toda la historia de la Escritura, la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? Esperanza de gloria, dijo el apóstol Pablo. Así que aprovechemos ya a empezar a leer la palabra, las narrativas que hablan Cristo preparándose para este día, ya empezar a poner nuestra mente y nuestro corazón ahí, en el Calvario, y ahí en la tumba, empezar ya a leer el libro de Mateo, el libro de Juan, el libro de Lucas, las narrativas que hablan sobre lo que Cristo tuvo que padecer. No voy a enseñar de esto ahora, pero me viene a la mente este texto, ¿no? Cristo les dijo a los discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre venga a padecer por los pecadores. Era necesario. O sea, si Cristo vio necesario
hacer mención de esto, cuánto más para nosotros es necesario recordar esto. Así que bueno, solamente eso como nota al pie. En el culto se va a anunciar más de esto, pero para que lo vayamos teniendo ya asentado y asimilado que el 5 es el día que celebramos la resurrección de Cristo. Bueno, vamos a orar, habiendo dicho todo esto, y ya pedirle al Señor que en esta mañana nos pueda bendecir con la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta nueva mañana. Gracias, Padre, porque vemos tu pacto renovado una vez más para con nuestras vidas. Vemos ese pacto eterno en el cual, como le dijiste al profeta Jeremías, con amor eterno te he amado. Gracias, Padre, porque en esta mañana nos sentimos amados por ti. Podemos ver, Señor, en la creación y en cada aspecto, aún en tu palabra, la verdad de que tú nos amas. Tú nos has amado tanto que has mandado a Cristo a morir en la cruz, y eso lo creemos por fe, Señor, y lo vivimos en nuestra vida. Y Padre, queremos pedirte que en esta mañana tú seas honrado, seas exaltado, seas venerado. Este es el día del Señor en el cual tú has hecho y tu palabra nos dice que nos alegraremos en Él. Señor, queremos alegrarnos hoy en tu palabra. Queremos que tú puedas tratar con nuestro ánimo, que tú, Padre, puedas traer verdades de tu palabra a nuestro corazón y sembrarlas de tal manera que pueda haber un cambio en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hacer las cosas. Y que sobre todas las cosas, como aprendemos últimamente, podamos crecer en el temor del Señor. Que podamos crecer en esta sabiduría práctica para la vida que tiene que ver sobre todas las cosas en temerte a ti y no tener temor al hombre. Que hoy, Señor, en este tema tan importante que abordaremos, podamos darnos cuenta que nuestra mayor necesidad es la de un Salvador, nuestra mayor necesidad es la de un Señor, nuestra mayor necesidad es la de Dios y Cristo Jesús en nuestra vida. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesucristo, te lo pedimos, y gracias, Señor, también por los que han venido en esta mañana, por los que nos visitan, y Señor, no queremos olvidarnos de Carlos, el papá de Susana. Oramos, Señor, por su vida, sobre todo por su salvación. Te pedimos que tú uses el testimonio de Susana, la siembra de Susana en la vida de Carlos, para que él pueda llegar al conocimiento de la verdad, Señor, también. Y gracias, Padre, por responder las oraciones de nuestra hermana Isabel. Gracias, Padre, por tenerle nuevamente aquí, porque el procedimiento fue un éxito y ahora esperamos confiados en el tiempo que tú hayas determinado para el nacimiento de Paloma, que pueda ser con bien, que pueda, Señor, ser también para gloria y honra tuya. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir la Biblia en esta mañana en Salmo 34. Salmo 34, vamos a abrir la Biblia allí, Salmo 34, versículo 9. Salmo 34, 9, y vamos a continuar en este estudio del temor a Dios y no el temor al hombre. Y hoy vamos a empezar a conversar un poquito y ver en la palabra de Dios acerca de examinar cuáles son las verdaderas necesidades que una persona tiene. Las verdaderas necesidades que una persona tiene. Y estas necesidades las tenemos que evaluar a la luz de la palabra de Dios. Entonces vamos a leer el texto y voy a comenzar leyendo una cita del autor del material que estamos estudiando. Dice la Escritura, allí en Salmo 34, versículo 9, teman al Señor ustedes sus santos. Si hay alguien que debe temer al Señor, son los hijos de Dios, no los incrédulos. Los incrédulos temen al hombre, pero los creyentes debemos temer ¿a quién? A Dios. Pues nada les falta a aquellos que le temen. Ahora yo quiero hacerte una pregunta, no me la contestes, solamente piénsala en tu corazón. ¿Qué piensas tú que te falta? ¿Qué piensas tú en esta hora que te falta? Quizás podemos
parafrasear la pregunta y decir, yo tengo necesidad de esto en esta mañana. Yo necesito tener esto para yo poder hacer tal cosa. ¿Cuál es tu necesidad más profunda en esta mañana? No. Solamente partiendo con esa pregunta, y cada uno en su corazón sabe en esta mañana, yo necesito esto. Yo necesito esto. Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios si lo que vos necesitas es bíblico o es un deseo de tu corazón que está buscando llenarse en el interior, y ahí es donde entra el temor al hombre, porque estás buscando ser llenado con agentes externos, no con Dios. Y vamos a hablar de eso un poquito más en detalle. Pero quiero leer cómo comienza el capítulo, el autor expresando lo siguiente. Y es una gran verdad que él menciona aquí, dice, cuando pasás tiempo ante el trono de Dios, las cosas se ponen en perspectiva. Y eso es una gran verdad. Cuando uno pasa tiempo delante de la presencia del Señor, cuando uno pasa tiempo con la Biblia abierta, es como que nuestra vida empieza a tomar sentido ahora y empiezo a tener las cosas en perspectiva como Dios la ve. Y esto es una gran verdad porque cuando yo cierro la Biblia, no soy una persona necesitada. Eso es una gran verdad también. El tema es con qué lleno mis necesidades. Entonces dice, cuando vos pasás tiempo en el trono de Dios, las cosas se ponen en perspectiva. Las opiniones de los demás son menos importantes y aún nuestras opiniones acerca de nosotros mismos parecen ser menos importantes. Cuando paso tiempo en la presencia de Dios, voy entendiendo que lo que la gente piensa de mí, sus opiniones y lo que yo pienso de mí mismo no interesa tanto como lo que Dios piensa de mí. Escucha, dice, quizás eso es todo lo que nosotros ahora necesitamos. Las visitas diarias a la corte del Señor curan el temor del hombre. Pero ¿qué haces si sentís que tus necesidades no están siendo satisfechas? ¿Qué pasa si uno piensa que nuestras necesidades no están siendo satisfechas? Por ejemplo, uno abre la palabra, lee la palabra, no, y dice, no me llena. La Biblia no me llena. La palabra de Dios no me llena. Voy a la iglesia y no me llena. Siento igual. Voy al mundo, busco un trabajo, a ver si me siento útil, a ver si me siento pleno, y no me llena. Voy a buscar amistades, a ver si con las amistades me siento lleno. ¿Qué hacemos cuando nuestras necesidades no son satisfechas? ¿Qué pasa si siento en esta hora que las cosas que yo pienso que necesito no las tengo? ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasa si uno piensa que uno necesita algo y no lo tiene? ¿Qué puede pasar con la persona? ¿Te va a llevar a qué? ¿A hacer algo? ¿Qué? ¿A qué? Desanimarte. ¿O te va a llevar a qué? A pecar, pero antes de pecar, equivocarte, pero antes de hacer eso, ¿que me va a llevar a qué? A buscar. A buscar. En algún lado tengo que buscar llenar esto. Dice el Salmo 34, teman al Señor los santos, pues nada falta a aquellos que le temen. Quiero hablar de que dejar el temor al hombre tiene 3 componentes, y esto es lo que estamos viendo, ¿no?, durante todas estas clases. Dejar el temor al hombre implica tener conocimiento de Dios, o sea, conocer el temor del Señor, como aprendimos la semana pasada. Implica conocer las personas, que las personas no pueden llenarme. Y voy a hablar y a desarrollar esa idea. Las personas no pueden llenarme.
y es lo que algunos buscan. Por eso, cuando en relaciones matrimoniales, en relaciones de noviazgo, en relaciones interpersonales, en el hogar, en el entorno de trabajo o donde yo estoy trabajando, ¿no? Cuando yo no logro, por ejemplo, sentirme apreciado o lleno, esta relación no funciona más. ¿Por qué? Porque esta persona no llena lo que yo estoy esperando. Entonces, ¿cuál es la salida más fácil? Salirse e ir a buscar ¿qué? Otra cosa. Entonces, el temor al hombre tiene 3 componentes: conocer a Dios bíblicamente, conocer a las personas y conocerte a ti mismo. Conocerte a ti mismo. Por eso que la palabra de Dios nos insta, nos exhorta, nos anima a que cada uno pueda examinarse a sí mismo a ver si está en la fe. Porque aún así y todo, la única persona que puede descubrir quién realmente somos nosotros, ¿quién es? Dios. ¿Por qué? Porque Jeremías capítulo 17 dice, ¿quién va a entender sus propios errores? No, a veces cuando la gente dice, yo me conozco, yo sé lo que soy capaz de hacer en esta situación. Yo creo que no sabes lo que serías capaz de hacer, porque creo que si Dios te mostraría lo que tú serías capaz de hacer en determinada circunstancia, creo que tú te asustarías. Dirías, ¿yo, pastor, sería capaz de hacer eso? Sí, piensa en esta hora que Dios en su soberanía está frenando el mundo de que no sea un colapso total. ¿Qué impediría hoy que entre gente loca aquí adentro y nos empiece a matar a todos? ¿Quién está frenando eso? Entonces, fíjate tú cómo Dios es el único que puede conocer realmente nuestro corazón. Es más, Jeremías 17 dice, ¿quién conoce el corazón? Yo, Jehová, lo conozco. O sea, por eso que siempre la palabra nos alienta y nos anima a decir, bueno, cuando uno se va a examinar, la única manera de examinarse es frente a ¿qué? Al espejo. Entonces, mirate al espejo, uy, la palabra confronta, la palabra es dura. Y sí, porque la santa ley es perfecta, Dios no tiene error. Entonces, cuando yo me mido con Dios, ahí siempre quedo corto. Es más fácil medirse con los demás. Me mido con Eduardo y, bueno, mirá la vida que tiene Eduardo. Yo llevo una vida mejor que Eduardo. ¿Por qué? Porque yo tengo mis necesidades cumplidas. Tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Eduardo no. Pero cuando miramos la palabra de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos necesidades. El tema es si tus necesidades son bíblicas o no. Y eso es lo que yo quiero hablar, porque si vos determinás necesidades que no son bíblicas, te va a llevar a tener temor al hombre, porque vas a ir a buscar esas necesidades afuera de Dios. Las vas a ir a buscar porque pensás que esto es lo que vos necesitas. Entonces, quiero dar el paso número 5 para crecer al temor de Dios, ¿no? Estamos viendo los pasos, ¿no? Y la semana pasada habíamos visto que cuando una persona crece en el temor a Dios, cuanto más crece en el temor a Dios, esa persona va a temer menos al hombre, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver el paso número 5, que es examinar en qué parte de mi vida mis deseos son muy grandes, ¿no? En qué parte de mi vida mis deseos son muy grandes. Y cuando yo considero cuán grandes son esos deseos, es donde voy a tener temor al hombre, porque voy a ir a buscarlos en ese lugar. Si no entiendo que necesito al Señor primeramente. Entonces, quiero leer esto, página 124, una cita del autor. Dice, la pregunta es esta. ¿Cuál es la forma básica o la identidad que Dios nos ha dado? La noción predominante de hoy en día es que hemos sido creados con necesidades psicológicas. Hay un movimiento en este mundo que dice que nosotros tenemos necesidades psicológicas. Dentro de las teorías seculares en las cuales hoy vivimos, ¿no? Escuchamos estas frases. Si tan solo mi esposo me amara más,
yo sería de esta manera. O sea, ven, necesito amor. Entonces, si alguien me da ese amor, en este caso mi esposo, me amara como yo pienso que necesito ser amado, yo voy a ser de tal manera. Si tan solo mi esposa me respetara, yo sería un buen líder en casa. Si tan solo mis hijos me obedecieran, voy a ser un buen padre. Si tan solo mostrara algo de interés en mí, esta otra persona, entonces yo voy a ser más comunicativo. Si tan solo mis padres me dieran más independencia, yo sería un buen hijo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el autor? Nosotros tendemos a vernos como personas que necesitamos algo de alguien para poder cambiar. Nosotros tenemos la tendencia de pensar que somos personas que necesitamos algo de alguien para poder cambiar. Mi casa sería mejor si nosotros tuviéramos esto. Yo sería mejor persona en este mundo si hoy tendría este contexto. ¿Ven? O sea, ¿dónde está Dios en toda la figura? No entra. Quiero que imaginen a partir de hoy que nosotros somos como una taza. Una taza, ¿no? O un vaso. Me olvidé, iba a traer una taza y me olvidé. ¿Por qué? Porque en esa taza podemos pensar, como dije recién, que hemos sido creados con necesidades para llenar. Y esa taza tiene que ser llenada con las necesidades que la gente, o yo, mejor dicho, considero que la gente tiene que llamar. Entonces, ¿qué son las necesidades? Vamos a hablar de eso. ¿Qué es realmente una necesidad? Porque uno debe tener cuidado de quién o de qué nos estamos llenando en este mundo. De quién y de qué nos estamos llenando en este mundo. Entonces, vamos a ver qué es una necesidad, primeramente. A ver, y quiero que ustedes me digan y me ayuden, ¿qué es una necesidad? ¿Qué es una necesidad verdadera? A ver, ¿qué sería una necesidad verdadera hoy en día? Bien, ¿qué más? Dormir, bien. Para sobrevivir, para vivir. Por ejemplo, si estoy en el medio del desierto y mi necesidad es de sed, ¿con qué la suplo? Con agua. O sea, ¿se dan cuenta el contexto? Pero ahora yo pregunto, respeto, amor, comprensión, alguien que me escuche, que mis hijos me obedezcan, seguridad, control, ¿son áreas en las cuales son necesarias? ¿Qué argumento tengo yo para decir que el respeto es algo que lo necesito para ser alguien? ¿Qué argumento tengo para decir que necesito amor? ¿Qué argumento tengo para decir necesito comprensión? ¿Qué argumento tengo para decir necesito que alguien me escuche? ¿Qué argumento tengo? Tiene que ser un argumento bíblico, porque si no voy a terminar usando las cosas que el mundo dice, ¿ves? Vos necesitas, Ale. Yo no creo ser relacionales, entonces tenemos estas áreas en las que para tenerla cubierta tenemos que estar relacionando. Muy bien, vamos por ahí en la idea. Ahora, por ejemplo, necesito vacaciones. Es una manera de decir que estoy cansado de la rutina del trabajo. ¿Ven? Hay una verdad de fondo. Necesito vacaciones porque estoy cansado. Puede ser una necesidad valiosa. Miren esta. Una muy normal. Necesito que mi esposa me respete. Revela la creencia de lo que estoy experimentando como un déficit
en el caso de que mi esposa no esté satisfaciendo lo que yo quiero, que es respeto. Necesito que mi esposa me respete. ¿Qué está mostrando? Que hay un déficit en casa, que mi esposa no me está respetando y yo considero que eso es necesario para mí. ¿Es bíblico? Sí, porque la Biblia dice, la mujer respete a su marido. El tema es cómo el hombre lo demanda. Ese es el punto. No hay ningún niño, no, acá no hay ningún niño. Fíjense esta que es muy común en el mundo escuchar hoy en día. Necesito tener relaciones sexuales. Típicamente la expresión de necesito tener relaciones no está mostrando una necesidad, sino que está mostrando un corazón lascivo, que se engaña pensando que solo está pudiendo suplir una necesidad biológica que Dios ha dado. Ahora bien, entendiendo un poco lo que es una necesidad, la Biblia habla de 3 necesidades, al menos 2 seguras y la otra es examinable. Y esas son las 3 cosas que quiero que hoy pueda quedar en claro antes de que ya después nos metamos de lleno en esto, ¿no? La Biblia habla de que nosotros tenemos necesidades biológicas y para eso tenemos que ir a la Biblia. ¿Cuáles son mis necesidades biológicas? Vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vamos a leer el versículo 25 en adelante, hasta el versículo 32, que es el texto que quiero llegar. Dice, pero por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿De qué 3 elementos está hablando aquí el Señor? ¿De qué 3 elementos? Comida, agua, ropa. ¿Dice el Señor la marca de ropa que tenemos que vestirnos? ¿Y por qué nosotros a veces vemos como una necesidad de vestir cierta clase de ropa? ¿Dice qué clase de comida tenemos que comer todos los días? ¿Eh? A ver, definime eso, ¿no? Pero sí. Ahí va. Dice, no se preocupen por su vida, qué comerán, qué beberán. Dice que tengo que tomar refresco y qué clase de refresco tengo que tomar. No, beber. Beber es una necesidad. Ni por su cuerpo, que vestirán. No es más la vida. Ven, ahora el Señor dice, evalúa tus necesidades. No es más la vida que el alimento y el cuerpo más que la ropa. O sea, la vida vale más que alimento y tu cuerpo vale más que la ropa. ¿Por qué estás preocupado por esas cosas? Le dicen los discípulos. Miren las aves del cielo que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Quién provee para las necesidades? Pregunto. Dios. Dios provee para la necesidad biológica, o sea, ya está marcando la cancha Jesús, diciendo a los discípulos, ¿por qué se preocupan por necesidades innecesarias? Y fíjense, ¿no? Cómo afecta el temor al hombre, porque si yo creo que tengo que comer determinada cosa o tengo que vestir determinada cosa, para no desencajar de lo que el mundo piensa, voy a hacer lo que tengo que hacer para vestirme y para comer y para vivir un estándar de vida que yo creo que es necesario vivir. Yo tengo que vivir este estándar de vida porque no quiero quedar afuera. Jesús sigue hablándoles, mostrándoles, y dice, observen, ¿no? El Señor, me imagino, ¿no?, que la ilustración se la habrá dado en el medio del campo, ¿no? Dice, observen. El versículo 28. Observen cómo crecen los lirios del campo.
no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿de qué está hablando el Señor ahí cuando dice, si hoy la hierba es y mañana es echada en el horno? ¿De qué está hablando eso? Transitoriedad. Está hablando de que es un tiempo corto. O sea, estas necesidades van y vienen. ¿No hará Él mucho más con ustedes, hombres de poca fe? ¿Quién es el que va a suplir la necesidad? ¿Ven? Ellos tenemos necesidad de comer y vestirnos. ¿Es una necesidad comer y vestirse? Sí. El punto es cuando ya eso se torna una obsesión. Y así en cada necesidad de la vida. Cuando se torna una obsesión, un deseo desordenado. Necesito tener esto para hacer tal cosa. Necesito tener esta clase de necesidad suplida para yo poder hacer este cambio en mi vida. Sigamos leyendo el texto, lo que dice la palabra de Dios. Versículo 31. Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los mundanos buscan ansiosamente todas estas cosas. Son necesidades, ¿verdad? Son necesidades el comer y el vestirse, ¿verdad? Pero ¿quién busca esto? El Señor está apuntando a algo muy particular acá. ¿Cuál es el problema del pasaje? Poca fe. Poca fe. Hombres de poca fe, ¿ustedes no creen que yo voy a suplir una necesidad mayor que ustedes tienen, que la comida y la bebida y todo lo demás? Miren, no se preocupen. ¿Qué vamos a comer? Esto es un tema secundario. Es una necesidad, pero secundaria. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero, dice, el Padre Celestial sabe que ustedes tienen, ¿y qué palabra viene ahí? El Padre sabe la necesidad real. El Padre sabe la necesidad real de todas estas cosas. ¿Ven? Dios sabe todas nuestras necesidades biológicas. Obviamente que el Señor está apuntando acá a la comida y a la vestimenta como una necesidad general, pero dice, el Padre sabe que nosotros tenemos necesidad de todas estas cosas. Dice, pero, versículo 33, en vez de buscar todas estas cosas ansiosamente, pero busquen primero su reino y su justicia. Busquen el temor del Señor. Busquen estas cosas, dice, y todas estas cosas, ¿qué cosas? Las cosas que viene hablando, las necesidades biológicas, serán añadidas. Serán. Por tanto, otra vez, el Señor está viendo la preocupación en el corazón de estos hombres. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana. Por el día de mañana no se cuidará de sí mismo. Porque el día de mañana no se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Tenemos necesidades biológicas. Tenemos necesidades biológicas. Las necesidades biológicas son bastante claras en la Biblia. Necesitamos comida, agua, ropa, de lo contrario, moriremos. Y este es un uso común de la palabra necesidad en la Escritura. Jesús nos exhortó a no afanarnos por lo que vamos a comer o vestir o como estas necesidades biológicas. El Padre Celestial sabe
de que nosotros tenemos todas estas necesidades. Necesidades biológicas, ¿no? La comida, el vestimenta, pero también como hombres y mujeres tenemos la necesidad biológica, ¿no? De reproducirnos, de tener relaciones sexuales. Escucha lo que dice el autor del libro en cuanto a este tema. Dice, esta categoría recientemente ha llegado a ser muy confusa, aún dentro de los creyentes. Por ejemplo, durante las últimas décadas, personas decían, necesito una cerveza, y eso se ha integrado poco a poco en la categoría de las necesidades biológicas. Oh, necesito una copita de vino para bajar el asado. Necesito esto, a ver, para poder. Necesito una cervecita ahora. El alcohol ya no es algo que satisface un deseo resultante de la experiencia. La práctica o la codicia, en vez de esto, es la necesidad de ser percibida como un impulso biológico que es casi irresistible. Personas que piensan que es un deseo irresistible, necesito tener esto ahora. O considera la frase popular, necesito tener relaciones sexuales. Cuando se lo saca de la categoría de deseo y lascivia, como lo ve la palabra de Dios, y se percibe como algo biológico, la suposición es que el sexo es una necesidad biológica, casi idéntica a la necesidad de comida y de agua. El razonamiento es que siendo una necesidad biológica, el autocontrol sexual es no natural, o sea, no se puede tener dominio sobre los pecados que tienen que ver relacionados al sexo. Entonces, si sos una persona que lucha con el pecado sexual, no vas a luchar nunca contra eso, contra la fornicación, contra el adulterio y todos los pecados relacionados a eso. ¿Por qué? Porque ves como una necesidad tener esto. Entonces, no puedo ejercer autocontrol porque tengo una necesidad biológica. Ojo, porque termino cediendo al hombre. Termino cediendo el temor al hombre y no el temor al Señor. Por eso dice, por tanto, la abstinencia es algo añejo e imposible biológicamente hablando, porque la persona ya percibe la relación sexual como una necesidad imperiosa en su vida. Entonces no se puede abstener de los pecados carnales. Absteneos de la fornicación. Huí de la fornicación, dice el apóstol Pablo. Huyan de estas cosas. No, pero tengo una necesidad, no puedo. Y fíjense, ¿no? Cómo estas cosas hoy en el mundo, hoy en día, manejan y se entreveen dentro de los círculos cristianos, dentro de la iglesia, ¿no? Es tremendo todo esto. Tenemos también en la Biblia que habla acerca de necesidades espirituales. La Biblia habla de que tenemos necesidades espirituales y para eso vamos a ir rápidamente a 2 de Pedro 1:3. 2 de Pedro 1:3. Tenemos necesidades biológicas y el Padre sabe de todas estas cosas. No mencionamos algunas, las necesidades biológicas reales. Y ahora vamos a ver necesidades espirituales. El ser humano tiene necesidades espirituales. En 2 de Pedro 1:3, la Biblia dice, pues por su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. O sea, fíjense, ¿no? A la vida, ¿qué está hablando? La vida cotidiana, las cosas de la vida cotidiana. Dios nos ha dado todo para que podamos encarar la vida, ¿no? Pero también hay un aspecto más, y dice que la piedad. Dios nos ha dado todo en lo que concierne a la vida y a la piedad. La piedad tiene que ver con la espiritualidad de la persona, la vida espiritual de un creyente. Dios nos dio todo. O sea, nos satisface nuestras necesidades materiales, biológicas, pero también las que espirituales. ¿Mediante quién? ¿Cómo una persona puede satisfacer las necesidades espirituales? ¿Cómo Dios suple? ¿Cómo Dios llena la taza?
por así decirlo. ¿Qué dice el texto? Miremos lo que dice la Biblia. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria excelente. ¿Quién es este? Jesús. Jesús es la persona que puede llenar y satisfacer nuestras necesidades espirituales. Pregunto yo, ¿cuál sería en esta mañana una necesidad espiritual de una persona? A ver. Bien, muy bien. ¿Qué más? Apartarse del pecado. Vamos para la ruta donde quiero ir. A ver. Congregarse. Muy bien. ¿Qué más? Leer la palabra. Muy bien. Todas están buenas. Escuchar la palabra. Muy bien. Pero hay una necesidad fundamental que arranca para todas las demás. ¿Puede ser? Exactamente. Acompáñenme a Efesios capítulo 2. Dice, todas las cosas nos fueron dadas para la vida y la piedad mediante Jesús. Todo comienza con alguien, con Jesús. Si nosotros vamos a Efesios, el capítulo 2, el versículo 1, nos tenemos que dar cuenta cuál es nuestra verdadera necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque la necesidad nace de un vacío, ¿no? Por eso que decimos, ¿no? Me tenés que llenar el frasquito, me tenés que llenar el tanque de amor hoy porque estoy vacío de amor, levantame la autoestima porque ando por el piso, ¿no? ¿Cuántas veces escuché eso, mamita? Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros que en otro tiempo vivíamos en las pasiones de la carne, satisfaciendo las necesidades de la carne, los deseos de la carne. Dice, y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿cuál es mi primera necesidad? En base a este texto, ¿cuál es mi primera necesidad? ¿Cuál? ¿Cuál es? Nacer de nuevo. Ser creyente. Esa es una necesidad espiritual, seria. Es la de donde las demás son suplidas. ¿Por qué? Porque versículo 5 dice, versículo 4, pero Dios que rico en misericordia, por causa de su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos, ¿ven? Tu necesidad es tener vida. Tu necesidad espiritual es estar vivo espiritualmente. La necesidad de tener vida espiritual, dice, pero Dios nos dio vida cuando estábamos muertos, juntamente con Cristo, pues por gracia soy salvo. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo, a fin de poder mostrar en los siglos venideros sobre la abundante riqueza de su gracia, por su bondad, para con todos nosotros en Cristo. ¿Ven? Versículo 8, porque por gracia ustedes son salvos, no por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados ahora en Cristo, para hacer buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano. Ayer leía un libro, preparando para el campamento de familias, en cuanto a la paternidad, que es algo que voy a tener que compartir en el campamento. Y estaba leyendo este autor y decía, Padre, recuerda, desde el momento que nace tu hijo, su mayor necesidad y tu mayor responsabilidad es que ellos entiendan que necesitan al Señor. No necesitan una carrera universitaria, no necesitan que tú les proveas el mejor porvenir, no necesitan que tú les des todo, necesitan que tú les hables de Cristo. Esa es la mayor necesidad que nosotros tenemos, la del Señor, la de ser salvos. Por eso es importante eso, hermano querido, que nosotros podamos entender esto, que sin Jesús
somos personas no solo necesitadas, pero aún más somos personas desesperadas. Estamos en una situación desesperante. Si no tenemos a Jesús en esta mañana en nuestro corazón para llenar nuestra necesidad profunda de salvación, estamos en una situación desesperante. Por eso hay que preguntarse muchas veces, ¿no? ¿Cómo estás? Espiritualmente, desesperante. ¿Tenés a Cristo? Bueno, sí. ¿Y por qué estás desesperado? Porque Cristo llena. Porque Cristo suple. Porque el salmista dijo en Salmos 23, ¿se acuerdan? Lo cantamos de memoria, lo leemos de memoria, hacemos todo de memoria con el Salmo 23. Dice, tú aderezas mi mesa y mi copa, mi taza, siempre ¿qué? Rebosando ¿qué? Está. Un creyente que está lleno del Señor, un creyente que está siendo satisfecho por la persona del Señor, es un creyente que está saciado espiritualmente. Por eso que hoy nosotros parecemos sedientos, porque pensamos que Jesús nos satisface. Ese es el gran problema. Fíjense que Jesús siempre puso lo espiritual por encima de lo material. Nosotros ponemos al revés siempre. Pensamos que nuestras necesidades biológicas son principales por encima de las espirituales. Si yo tengo esto, yo voy a estar de ánimo para leer la Biblia. Si yo tengo tal cosa, yo voy a andar bien. Y voy a congregarme, voy a leer la Biblia, pero cuando lo material es quitado, o cuando yo interpreto que necesito lo material por encima de lo espiritual, es donde ahí entran las necesidades psicológicas y ahí es donde se entenebrece todo. Y termino con esto, porque ya la hora terminó. Solamente las voy a mencionar. Las necesidades psicológicas. Yo quiero decir mejormente las necesidades que nosotros pensamos. Pues la palabra psicología a mí no me gusta, porque viene de un término mundano. Psycho, mente. Cología, enseñanza de la mente, instrucción de la mente. Y hoy en día la psicología estudia la mente del ser humano. ¿Y quién es el autor de la mente? O sea, ¿quién es el que estudia hoy al humano? ¿Quién? ¿Quién son los grandes próceres, por así decirlo, del estudio del ser humano? ¿Quién? ¿Alguien sabe? Oh, ustedes fueron al liceo uruguayo, camón, vamos, díganme, ¿quiénes fueron? El hombre, pero ¿quiénes fueron? Famoso Skinner, Freud, toda esa ideología. No, tengo necesidades psicológicas. ¿Cómo se ve esto entenebrecido con la palabra del Señor, no? Supuestamente estas nos sirven para satisfacer nuestras necesidades de felicidad y aceptación. Yo tengo que ser una persona feliz. La Biblia no habla de que seas una persona feliz, la Biblia habla de que seas una persona bienaventurada. Que el término bienaventurado significa feliz y contento. Pero eso viene del término que Cristo, cuando dice allí en el Sermón del Monte, bienaventurados. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados. Él es el que pronuncia la bienaventuranza, no las cosas te hacen bienaventurado. ¿Me entiendes la diferencia? Supuestamente hoy en estas necesidades psicológicas yo necesito tener felicidad y necesito ser aceptado. Necesito que la gente me acepte. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que voy a ser despreciado, desechado como mi Señor, por vivir una vida santa, recta delante del Señor, y que ¿quién me hizo acepto a mí? Cristo. Él me hizo acepto en el amado, dice Primera de Juan. Nos hizo aceptos en el amado. O sea, en otras palabras, a mí Dios me acepta así como soy, con mi pecado perdonado. ¿Por qué? ¿Por la obra de quién? De Cristo. De Cristo. ¿No? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a ver que las necesidades de ser feliz, de tener una vida tranquila, ¿no? De que no queremos problemas,
de que tenemos que llenar la autoestima, levantar la autoestima. Autoestima, la estima de uno mismo. ¿Qué dice la Biblia? Por eso digo que acá es donde se pone escabroso. Acá donde se pone tenebroso porque ¿qué significa autoestima? El amor a mí mismo. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Niégate a ti mismo. Ama a Dios y ama al prójimo así como vos te amás, pero no es un requisito el amor a uno mismo. Vieron que todo el mundo dice, che, amate a vos mismo, hacelo por vos, hacelo por vos. Elevamos, escucha esto, dice el autor y termina con esto, elevamos un deseo al nivel de la necesidad. Elevamos un deseo al nivel de la necesidad. Por ejemplo, el amor o el respeto. Para suplir esta necesidad necesito a una persona. Y ahí es donde entra el temor al hombre. Porque si yo creo que esto ahora, este deseo que yo tengo interno, de que pienso, psycho, si yo estoy pensando que yo necesito esto ahora y yo con esto voy a andar bien, y elevo este deseo al nivel de que esto yo necesito, y si no tengo esto, lo voy a ir a buscar donde sea para tenerlo. Voy a ver que yo en estas necesidades necesito gente para que las supla y no el Señor. Hay un problema con esta categorización. ¿No? Nosotros no necesitamos esta. Esta es una que el mundo da. Nosotros necesitamos dos. Las biológicas y las espirituales. Y de eso vamos a hablar la semana que viene. Empezar a ver cuáles son necesidades biológicas que Dios suple, ¿no? A cuáles debemos buscar, y las necesidades espirituales que Dios quiere suplir en nuestra vida. Termino solamente con esto. Ojo, dice. Ojo, de acuerdo con el pensamiento popular, estas necesidades deben ser satisfechas para que podamos alcanzar nuestro mayor potencial. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, no? Alcanza tu potencial. Para tener felicidad, estabilidad psicológica y autoestima. Diciéndolo con menos tecnicismos, nuestras necesidades psicológicas deben ser satisfechas para sentirnos bien con nosotros mismos. Sentirse bien con uno mismo. ¿Qué dice la Biblia? Esa te la dejo a ti esta semana. ¿Qué dice la Biblia? Sentirte bien contigo mismo. La Biblia habla de... Busquen en la palabra de Dios qué dice. Si me tengo que sentir bien conmigo o tengo que estar bien con Dios. Oramos, Padre. Sin duda que este tema es para más. El tiempo, Señor, apremia y pedimos que lo que hayamos mencionado, estas necesidades, puedan hacernos pensar cuánto hemos sido infiltrados hoy en día con el pensamiento secular, aún en nuestras propias ideologías. Muchas veces, perdón, Señor, por no examinar la palabra. Ayúdanos a ser creyentes del libro de Dios. Ayúdanos a ser amantes de la palabra y aquellos que escudriñan, como los creyentes de Berea, las Escrituras, para ver si todas estas cosas son verdad. Señor, te pedimos tu bendición sobre tu palabra, bendice el tiempo de comunión, bendice el tiempo ahora del desayuno, gracias por las hermanas que lo preparan, bendice los alimentos y danos un buen tiempo en preparación al culto general. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el Señor le bendiga.